A otra media España le preocupan las nuevas reformas que entrarán en vigor a partir del próximo día 26 de abril y que nos trae el gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy, de la mano, evidentemente, de Bruselas. ¿Están ustedes preparados para dar más? Esta mañana en el Congreso de los Diputados, el señor Rubalcaba y el señor Rajoy han hablado profundamente de estas nuevas medidas y atención porque se echaban la culpa con una medicina. Va usted a reformar su reforma laboral, que acabará la legislatura y habrá más desempleo y menos derechos sociales. ¿Cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando? Cambie su política económica. La medicina que mató a la economía española fue la que le aplicaron ustedes. El día 26 aprobaremos, como le he dicho, el Plan Nacional de Reformas. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a esas previsiones a las que usted ha hecho referencia. Es increíble, don Rafael. Es bastante increíble. Esta mañana, cuando estaba viendo el debate en el Congreso de los Diputados, me he acordado de usted. Adiós. Me he acordado de usted porque he pensado, ¿qué nos dirá esta tarde cuando el uno y el otro se echan la culpa a partir de la medicina? Y ahora, no, la medicina que empleó el Partido Socialista Obrero Español es la que mató la economía. Y el otro, no, es la medicina que usted está aplicando la que está matando al enfermo. Amigos y amigas, llegan nuevas medidas, nuevas reformas. Evidentemente que ustedes, que nosotros, los ciudadanos, tendremos que colaborar y tendremos que aportar. A partir del 26 de abril, ahora lo van a ver porque tenemos unas declaraciones que hacen referencia al esfuerzo, al nuevo esfuerzo que deben hacer los españoles. ¿Hay que hacer ese esfuerzo, Rafael? Vamos a ver, hay que hacer el esfuerzo siempre y cuando el esfuerzo sea justo. Sea justo y realmente tenga un resultado positivo. Yo creo que las medidas que se han tomado hasta ahora no han sido las medidas adecuadas, por mucho que se empeñen, pero también he de decir que ninguno de los que están debatiendo en el Congreso tiene legitimación ninguna, porque los dos son partícipes del problema que estamos viendo. Estos barros vienen de unos lodos que no es de ahora, pero tampoco es de Zapatero. Esto viene de atrás, esto viene, y lo debatíamos antes, de la inversión que sufrió el PIB español hace ya aproximadamente unos 12 o 14 años. Pues vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a desarrollar este tema y ya saben que después cerraremos este programa con el tema del franquismo. Hay que condenar el franquismo en 4 minutos. Venga, vamos a compartir con todos ustedes si estamos preparados para el día 26 de abril. Hoy en el Congreso ya se ha hablado de las nuevas reformas que prepara pues el gobierno para que los españoles sigan colaborando a levantar este país. Podemos ver el intercambio de impresiones entre Rubalcaba y Rajoy en torno a estas previsiones económicas. ¿Va usted a reformar su reforma laboral? ¿Va usted a reformar el sistema de pensiones para que las pensiones futuras sean más bajas, las actuales sean más bajas o las dos sean más bajas? Peticiones como tal de la Comisión Europea no hay. Respecto a España, la comunicación de la Comisión dice que el ajuste de desequilibrio se está produciendo, que ha habido un proceso significativo en el año 2012, pero que sigue siendo necesario hacer reformas estructurales sin hacer referencia a ningún tipo de medida concreta. Todas las previsiones apuntan a que acabará la legislatura y habrá más desempleo y menos derechos sociales. Si lo mira bien el Fondo Monetario, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a Europa que cambie su política económica. Le pregunto a la señora Merkel y a usted aquí, señor Rajoy, ¿cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando? Yo creo que la medicina que mató a la economía española fue la que le aplicaron ustedes y, por tanto, tenemos en este momento que hacer otro tipo de política económica. El día 26 aprobaremos, como le he dicho, el Plan Nacional de Reformas y también el Programa de Estabilidad. Se trata, en suma, de flexibilizar la economía española, hacerla más competitiva para darle la vuelta a esas previsiones a las que usted ha hecho referencia. Lo dice el señor Rubalcaba, la medicina que usted está aplicando al enfermo le está matando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién ha aplicado esta medicina mejor o peor? En directo, como siempre, a través de Intereconomía. 902-04-0177. Señor Lluch, ¿esto qué es? Esto es un tifostio. ¿Qué es esto? No, demuestran dos cosas, ¿no?
A ver, está claro que la política que nos ha llevado aquí, de la cual fue responsable el señor Zapatero, era un desastre absoluto, ¿no? Y que se engañó, fue un mal médico al diagnosticar lo que pasaba y en aplicar unas políticas que nos han llevado al desastre. Lo que está claro también, Carlos, es que el nuevo equipo médico han matado al enfermo, le han aplicado unas medidas para sacarlo del coma que han empeorado su situación y la verdad es que lo que apuntaba el señor Rubalcaba es verdad. Al final tenemos menos derechos, hay más paro y las políticas de ajuste que está aplicando el gobierno de Rajoy, siguiendo las órdenes de la señora Merkel, nos han llevado a una situación peor. Entonces, lo que tendría que haber hecho el gobierno de Rajoy, que es meter crédito, obligar a los bancos a que faciliten el crédito a las empresas, facilitar los intercambios comerciales y la creación de puestos de trabajo, no se ha producido. Han fracasado absolutamente. Y entonces, en este caso, lo peor no es que el enfermo esté mal, es que lo que están haciendo no lo está sacando del coma. Y eso sí que es preocupante. Señor Villarroya. Pero habrá que esperar a ver qué plan de reformas nos presenta Cuando el día lleguemos 26. al 30% de parados, estamos en el 27%. Vamos a ver, no, el 27 no hemos llegado. Bueno, es decir, de todas maneras es una cifra catastrófica, bueno. Es una cifra catastrófica, sea la que sea, es una cifra catastrófica. Pero yo lo que espero, es decir, hoy hemos asistido al funeral de una estadista europea y de una persona que tenía sus convicciones y las aplicaba, como era la señora Thatcher. Yo lo que le he hecho en falta, bueno, a ver, Villarroya, muy bien, ya sabemos que los progresistas que dobló la cifra de paro, dobló nada, salvó la economía, británica de hundirse, de la miseria. No, mira, los progresistas como tú en Inglaterra tuviste que pedir una ayuda al Fondo Monetario Internacional y lo tuvo que pagar la señora Thatcher con sus políticas. Y esto es lo que nos está pasando con los progres que han mandado antes. ¿Tú sabes qué años mandó la señora Thatcher? Yo no estoy diciendo, mira, la medicina que aplicó el PSOE fue un desastre. Que fue un desastre. Ahora, yo lo que le digo al Partido Popular es que, primero, no ha cumplido nada de lo que ponía en su programa electoral, a nivel económico. Empecemos por ahí. Y, por lo tanto, lo que tendrá que hacer es decir, ser serio. Y yo lo que quiero de un político es que sea serio y sea coherente con sus ideologías. ¿Pero usted está de acuerdo que se apliquen nuevas medidas de austeridad, nuevas reformas? Hay que aplicar reformas, primero, hay que aplicar reformas estructurales. Pero ¿dónde claras. más? A ver, mire, pues lo que tiene que hacer primero es reforma urgente de la administración pública. De todas. Yo para mí entraría en supresión, ya lo he dicho muchas veces, de las autonomías, claro, diputaciones y todas estas mamandurrias, como decía mi amigo Graciano Palomo, que no sirven para nada y están gastando. Mire, el gasto fundamental que tiene este país es el administrativo y ahí no se ha hecho ningún recorte. Y yo lo que le digo al Partido Popular, porque venía en su programa, y estoy esperando que el día 26, si lo propone, es una reforma de las administraciones, porque eso va a liberar crédito. Eso va a liberar... Es decir, el problema que tiene la economía está agotado por el tema del pago de la deuda. Y prácticamente todo lo que se recoge, porque los ingresos han caído, es para pagar los intereses de deuda. Y eso hay que reducirlo. Pues entonces empiece a reducir usted en la administración. Y después hay que hacer reformas estructurales económicas, como es el mercado único interior, es decir, no puede ser que tengamos 17 mercados. Hay que hacer una reforma laboral seria, no la que se ha hecho ahora. Pues nada, volvemos al año 62, no, al año 80. Hay que volver al año 62. Sí, hombre. Hay que volver al año 62. A ver, yo creo que primero hay que esperar a que va a decir el día 26, pero yo soy escéptico. Soy escéptico porque todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido lo adecuado. Y lo que se lleva haciendo durante muchos años es lo inadecuado, no adecuado. Pero coincido al 1000% con Villarroya en cuanto a que el principal problema, el que todos conocemos, el que está suficientemente testado, que nos han puesto de manifiesto no solamente en Europa, sino el Fondo Monetario Internacional, incluso el propio Estados Unidos, es el sistema que tenemos de administración, el sistema autonómico. Este es un sistema quebrado. Es un sistema que no es sostenible, es un sistema que ha disparado la deuda a que vamos a llegar prácticamente al final de este año al 100% de nuestro PIB, lo que no se había visto nunca en la historia de España en los últimos 100 o 150 años. Pero es que además de ello, es que no se están aplicando de forma adecuada los escasísimos recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque seguimos aplicando el dinero
a servicios, seguimos rescatando bancos, seguimos aplicando servicios, pero no estamos dando el dinero al sector productivo cierto, que es la pyme, que es el autónomo, el que realmente necesita el dinero. Y sin embargo, seguimos nuevamente fomentando el sector de servicios, apoyando al banco. El banco no puede quebrar, una pyme puede quebrar, pero un banco no puede quebrar. No, pero si es que el banco se alimenta de los dineros que el cliente es la pyme y los empleados de la pyme. Y lo que no se entiende es que tenemos que salvar el sector financiero a cualquier precio, a cualquier coste, y dejar caer, por el contrario, a esos que son generadores y motores de la producción. Por lo tanto, primero, lo que tendría que denunciar el día 26 este señor es: acabo con el sistema de descentralización que tenemos actualmente. No ha funcionado. B, mis recursos no los pongo en el sector servicios, mis recursos los pongo en el sector industrial y primario, que es el que da un PIB recurrente y el que te puede permitir un crecimiento no en sistema sierra, sino un crecimiento estable y continuado. Vamos al teléfono. En Galicia, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Adelante, tiene la palabra, Ramón. Mira, muchas gracias, don Carlos. Yo lo veo todas las tardes. Soy un marinero que me levanto todos los días a las 5 de la mañana y llego a la tarde. Y, bueno, estoy un poco nervioso porque no se ponga nervioso. Tenía muchas ganas de que me cogieran el teléfono. Bueno, pues yo primero le doy las gracias a usted bonito, ¿no? por salir al mar y traernos alimentos para poder sobrevivir, y por ese trabajo que muchas veces es tan anónimo que cuando compras un pescado no sabes que detrás hay tanto y tanto trabajo. Yo le agradezco mucho que me haya hecho este previo diciéndome que era un marinero. De verdad, muchas gracias. Adelante. Yo, don Carlos, gracias a usted porque es el programa el mejor que he visto en mi vida. Bueno, porque cuando hacen una encuesta no es como otros que veo que cogen y solo es del PP y no dicen la mitad de uno de otro, la encuesta. Y ahora vamos a hablar de lo que vi ahí. Dice el señor Rajoy que la enfermedad, yo le voté al PP, cuidado, pero me engañó. A mí me engañó, a mí y todo Dios, porque no iba a tocar las pensiones, ya las tocó. Nos tenemos que jubilar e ir a la mar, a golpes de mar, cuando seamos viejos. La juventud, cuando se jubile, que no tiene trabajo, se va a jubilar a los 70, 80 años. Y no es lo mismo un trabajo que otro. No es lo mismo en una mina, en cualquier lado, y no es lo mismo que estar de profesor. Y le voy a decir una cosa, dice que la medicina que la estaba aplicando el PSOE, pero con la medicina que aplicaba el PSOE se vivía, y con la que están aplicando ellos se está tirando la gente por las ventanas, se está muriendo, hay 2 millones más de parados, y lo que viene ahí, dicen que viene la luz al final del tren, que viene la luz al final del túnel, pero lo que viene es un tren, una locomotora que nos va a barrer a todos, porque esto lo único con los impuestos, no hay gente en los bares ni nada, cada vez hay menos trabajo, se muere la gente de hambre, y después le parece mal que le vayan a protestar a las puertas. Es que la gente las echan a las calles, no tiene ni para comer, ni para nada, tiene para nada. Ramón, ¿me permite una cosa? ¿Me permite que le haga 2 preguntas? Ramón, ¿está ahí? Ramón, ¿usted es marinero, es propietario del barco, de la barca o es...? Sí, del barco. Vale. ¿Me puede decir qué gana usted habitualmente en estos tiempos de crisis? Sabemos cómo está el sector de la pesquería. Yo le voy a decir una cosa, yo estaba ganando sobre 30 y tantos mil euros para mí libres cada año. ¿Cada año? Sí, lo que pasa que ahora cada vez le estoy hablando de antes, hace 3, 4 años, vale. 2 años y pico. Y ahora ya cada vez mucho menos y más impuestos. Nos hacen comprar botiquines para barcas que estamos trabajando aquí al lado del puerto casi muchas veces, y el botiquín no hace falta para nada, pero hay que cada año revisarlo y venga, gasta aquí 80 euros, paga de esto, nos hacen comprar nuevos aparatos, nos hacen comprar cada vez más chalecos, pagamos en la confradía el 10% de lo que ganamos. Entonces, digamos que la situación es, ¿no? A ver, un pequeño empresario, 30.000 euros al final de año tampoco es que sea una gran fortuna. Y ahora, en una época en que lo que necesitamos es facilitar la creación de puestos de trabajo, incentivar la inversión y el que la gente continúe teniendo ganas de jugarse su patrimonio, ¿usted encuentra más dificultades que hace unos años?
el doble. La gente está vendiendo las empresas. Es una cuestión para que ustedes son, como apunta Carlos, son nuestro terminal, nos facilitan una información de verdad, ¿no? Porque aquí les preguntamos y ustedes nos informan, ¿no? Ramón, muchas gracias por esta información que nos ha hecho llegar. Le agradezco, Ramón, de verdad, se lo agradezco que esté con nosotros esta tarde. A usted y a toda la gente que se da cita para vernos, para seguirnos y para juntarnos, como si nos juntáramos en el casino del pueblo para comentar las cosas. Y las cosas me refiero a la actualidad. Gerardo de Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante desde Jaén. Bien, pues nada, yo con respecto a la pregunta sobre quién se ha equivocado en la medicina, si el PP o el PSOE, para mí es evidente que los que se han equivocado son los dos, porque los dos son los corresponsables de la situación que vivimos actualmente desde el año 78 en adelante, incluyendo a la UCD, ¿no? Entonces, evidentemente, se han equivocado los dos, porque la única medicina que puede salvar a España es eliminar ya y superar de una manera definitiva el Estado autonómico, que es el cáncer de la economía de este país. Y mientras no haya un partido como Alternativa Española en las Cortes que afronte este problema de manera decidida y valiente, apostando por una soberanía única, en unas Cortes Generales únicas y por una administración periférica eficiente, pues este cáncer va a seguir existiendo absolutamente siempre. Quiero felicitar públicamente a don Rafael López Diegues por su magnífica intervención y por la valentía de llevar a cabo un proyecto político para los españoles y sobre todo para el bien común, que es lo que necesitamos. Gerardo, un momento, pero ¿qué hacemos con la diversidad de España? ¿Qué hacemos con la diferencia que hay entre la gente de Cataluña o de Galicia o del País Vasco? ¿Y eso dónde qué hacemos? Eso se mantiene. ¿Cómo se va a mantener? Dejar que conteste Gerardo. La riqueza cultural de España y la diversidad cultural de España es la propia esencia de España. Yo como andaluz me siento orgulloso de la cultura que hay en Barcelona o catalana o la vasca o la manchega, me da exactamente igual. Y esa diversidad y esa riqueza. Entonces volvemos a un ministerio de educación, volvemos a un ministerio de educación en Madrid que tendrá unos delegados en cada territorio y administrarán desde Madrid, ¿no? Ojalá, más barato. Ojalá llegáramos a eso. Más barato. Ojalá llegáramos a eso. Para toda España es básico y esencial, y cada vez son más los españoles que lo dicen alto y claro. Gerardo, gracias por su participación. Este es un programa que les quiere acoger a todos y cada uno de ustedes. Cuéntenos sus historias, cuéntenos sus opiniones. De verdad, que lo queremos hacer para todos, no para un grupito, para todos. 902-040177. Hasta para ti, Gemma. Hombre, ya era hora. Después del señor de Alternativa Española... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, don Rafael tiene sus seguidores. Pero son 4, pero se mueven mucho, muchísimo. Venga, Gemma. A mí me parece bastante trágico que en un momento tan difícil como el actual se hagan diagnósticos y se propongan soluciones a la crisis que pasan por un diagnóstico previo y ideológico de las personas que lo proponen, que no realmente por un diagnóstico veraz de lo que está ocurriendo. En el momento actual, culpar a autonomías o a embajadas, no olvidemos que Alemania tiene mucha más disgregación territorial que España y gasta mucho más. ¿Me dejáis hablar? No, es que lo que... Mira, de Alemania no hables porque yo he vivido allí, conozco perfectamente Alemania y tú no puedes decir... Mira, hombre, permítame, la comunidad autónoma de Murcia tiene más transferencias que el LAN de Baviera, que es el LAN alemán que más transferencias tiene. Por lo tanto, no expliques cosas que son mentiras. Dejen que termine, por favor. No, pero no puedes venir aquí a decir mentiras a televisión. Hombre, lo que tienes que venir es venir informada a televisión. Ya te lo dije un día. Y no se puede venir a la televisión a contar historias que no son ciertas. Bueno, usted... Perdone, no, es que estos son datos empíricos. Tú cógete las transferencias que tiene la comunidad autónoma de Murcia y cógete las transferencias que tiene el LAN de Baviera, que es el LAN que más transferencias tiene. Y te diré que la de Murcia tiene más que la de Baviera. Por lo tanto, no estés hablando de disgregación territorial alemana, porque no es cierto. Todo lo contrario. Están devolviendo competencias. Otro que no deja hablar. No olvidemos que el señor Villarroya es el señor que es tan riguroso que va por ahí diciendo, y incluso a mi cara, que yo soy independentista. Por ejemplo, un rigor brutal, una capacidad de decir verdades espectacular. En cualquier caso, que yo intervenga en un entierro que no es el hecho de que sea lo que... En cualquier caso. Dejen que termine, no me despisten los temas. Es que en el momento actual, culpar a las autonomías, a las embajadas, a la sanidad pública, a los funcionarios o a cualquier pequeño grupo de nuestra sociedad me parece que es mentir a la gente.
Durante el último gobierno de Aznar y el de Zapatero, no olvidemos, fuimos los buenos alumnos de la Unión Europea. Mientras Francia y Alemania superaban el objetivo de déficit establecido en Maastricht, España lo cumplía. El déficit, la deuda española... Que no superaba. No lo cumplía, es que cumplía el límite de déficit. Es decir, aquí se hicieron los deberes y por eso los salarios de los españoles bajan desde el 98, no desde el 2007-2008. Desde el 98 los trabajadores de este país cobran cada año menos de lo que cobraban antes. Las privatizaciones empezaron mucho antes del 2008. Fuimos el buen alumno, hicimos todo lo que nos decían que teníamos que hacer y nos equivocamos, porque aquí estamos. Cuando empezamos la crisis, la deuda, déjame hablar, por favor. Cuando empezamos la crisis, la deuda pública española estaba muy por debajo de los países de nuestro entorno. El problema de este país no es la deuda pública. Lo que hemos gastado en trabajadores públicos, en sanidad pública, en maestros, no es el problema. El problema no es eso, el problema es que nos están pasando a la deuda de todos, la deuda privada de los bancos. Es que estamos aceptando un dinero de la Unión Europea que cuenta en nuestros presupuestos públicos y que dirigimos directamente a una banca que es incapaz de dar un solo préstamo a la economía productiva. El problema es esto, lo que necesitamos en este país es una cosa, una auditoría de la deuda. Tenemos que saber qué parte de la deuda es pública y qué parte de la deuda no corresponde a los ciudadanos de este país. No hay ni siquiera que hacer quita, sencillamente limitarnos a pagar lo que es una deuda que viene de la gestión de los servicios de este país. Y lo que es deuda privada, que lo pague quien contrató esa deuda. Bien, ahora le doy la palabra a Rafael. Miren este gráfico que ha preparado nuestro compañero Roger, donde encontramos las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de España. El fondo prevé que el paro suba al 27% este año y apenas baje el próximo. El déficit no caerá del 5,5% hasta el 2018 y la deuda pública superará el 100% en 2015. El organismo advierte de que serán necesarios más ajustes en 2014, lo que lastrará el PIB. Y el FMI exige más ajustes para que el déficit no siga desbocado hasta el 2018. Delante de esto, don Rafael, ¿qué hacemos? Bueno, yo quería antes de nada, porque creo que sí que hay que ser riguroso y más cuando está mostrando la televisión. Primero, el grado de descentralización, Gemma, que existe en España no existe en ningún lugar del mundo. Entre otras cosas, porque simplemente di el número de Landes que tienes en Alemania con el número de comunidades que tienes aquí, el número de habitantes que tienes en Alemania y el número de habitantes que tienes aquí. Con lo cual, esto no es correcto. No solamente eso, totalmente correcto. Hay muchísima más descentralización en otros países. Disculpa, hay mucho más descentralización aquí. Estados Unidos, Gran Bretaña. Si Estados Unidos tiene, vamos a ver, por favor, si el número de habitantes, el número de comunidades y el número de landes no tenemos nada que ver, estamos en el doble, por favor, estamos en el doble. Tenemos en el doble, tenemos más funcionarios públicos que ningún país del mundo per cápita por el número de habitantes. ¿Y por qué es malo eso? Tener médicos y profesores, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo tener médicos y profesores? Usted va por la idea de estos funcionarios hay que suprimirlos. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a ver. La descentralización es cara. Extremadamente cara si no lo haces aproximándolo totalmente a la administración. Me explico. Vamos a ver. Nosotros tenemos un sistema de 17 comunidades autónomas en las cuales muchas de ellas, o 3 días, 4 días uniprovinciales, que realmente no tienen ninguna justificación de ningún tipo. Eso no tiene nada que ver con el componente cultural, histórico, lingüístico. No, estamos hablando en este momento de exclusivamente un tema de administración. Pero forma parte del sistema que nos hemos dotado. La deuda, pero nos hemos dado, pero no hemos podido dar mal. Bueno. Y si no lo hemos dado mal, tenemos que corregirlo. Y ahora le va a decir usted a Rioja, Murcia, Navarra o otros territorios que vuelvan al Estado central, a Madrid. ¿Puedo terminar? Sí. Entonces, segundo, en efecto, el problema es la deuda y sabemos que más del 50% del peso de la deuda son las autonomías. Y sabemos que las autonomías... ¿Cómo que no? ¿Qué te ríes? Está ahí. Y sabemos que el 50 y tantos % de incremento en los últimos 2 años viene de las autonomías. No, Gemma, pero si no es una cuestión de ironía y risa, es que no hablas con... No, Gemma, te pasa esto con cierta frecuencia. ¿Por qué aumenta la deuda? Porque no se hacen las transferencias. Vamos a ver, ¿cuál ha sido la deuda que más ha aumentado? ¿La particular o autonómica? Pero es que el problema no es... No, es que de nuevo obviáis lo importante, que es que el problema no es la deuda
Ni la autonómica ni la central. El problema no es la deuda pública. ¿Cuánto es la deuda pública? El problema pública? no es la deuda pública. No lo es. No, estaba por debajo del 80% del PIB. Estábamos por debajo de Gran Bretaña, de Alemania. Estábamos por debajo de todos los países de nuestro entorno. Cumplimos los deberes. Pero con un PIB distinto. Claro. ¿Qué como un PIB distinto? Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo se estructura un PIB? Sí. ¿Cómo se estructura? No, cuéntamelo tú. Eso no lo sabes. No, lo sé, lo sé, pero mira, son preguntas trampa. Nuestro PIB tiene un 82% de servicios. ¿Vale? ¿Cuánto tiene el inglés? Pero que a ver, que es que da igual. No, que no da igual. No da igual. Se aprende algo de economía. Os perdéis en los detalles y os olvidáis del problema básico, que es que nos están haciendo pagar la deuda de los bancos. No, yo no voy a aprender de un fascista para empezar. Porque yo no entiendo nada de todo esto. A mí lo que quiero que me digan es que hay un problema. La deuda de Alemania, aunque supere el 100% del PIB, no me importa, pero es una deuda que tiene una capacidad recurrente por su PIB capaz de pagar porque no es especulativa y no es de servicios. Vale, claro. La deuda española es especulativa y de servicios y no tiene recurrencia para pagar. Y eso con lo cual, nuestro crédito, nuestro rango, aunque sea inferior en PIB del 80%, nuestra deuda es mucho más cara porque nuestro riesgo es muy superior al mercado. Vale, y entonces, ¿cuándo ha pasado la deuda del 80 a más del 100%? Por favor. Rafael, una cosa. ¿La culpa de eso la tiene el sistema autonómico o el que durante unos años se hicieron unas políticas, se hicieron unas políticas que favorecían no la economía productiva, sino la especulativa? Hombre, es que intento explicarlo y no he podido. Vale, pues lo va a explicar ahora después de la pausa. Claro, es que después de la pausa va a explicar porque estamos hablando de estas nuevas medidas que el gobierno aplicará a partir del 26 de abril en unas nuevas reformas que me imagino que van por nuevas historias relacionadas con las pensiones, con la reforma laboral, etcétera. Y se me van rápidamente a las autonomías. Alguien de los... No. Sí, no es gratuito. Y tanto que es gratuito. No, eso no es gratuito. Madre de Dios. Nos está esperando a la puerta de la esquina Francisco Franco, porque hoy queremos hablar de... Hacía falta. Está enterrado y bien enterrado como Margaret Thatcher. No, es que hoy aparecen noticias que dice que el gobierno se resiste a firmar la Convención de la ONU contra crímenes de guerra. Siempre. Y nosotros hoy nos queremos preguntar por qué el gobierno se resiste a firmar el convenio que permitiría investigar el franquismo, si hay que investigar el franquismo o no, si hay que dejarlo en paz, pero en fin... Quiero ser justo y antes darle la palabra a Rafael López Yéguez para que vaya cerrando el tema de estos nuevos reajustes, nuevas reformas del señor Rajoy. Yo quería simplemente, al hilo de como habíamos quedado antes de la publicidad, es el por qué la deuda autonómica tiene un peso muy importante sobre la recuperación de la economía nacional. Y es porque la que se ha disparado y la más cara con diferencia es la deuda pública autonómica. La deuda pública autonómica ha subido más del 50% y además a unos precios, primero que no se ha colocado y la que se ha colocado, porque no hay mercado secundario, se ha colocado a unos precios extremadamente caros, hasta el punto de que somos incapaces de pagar la deuda. Por lo tanto, impunidad, salvo que las comunidades tuvieran en la garantía del Estado, era una suspensión o una quiebra de esos bonos. Y de hecho están en bonos basura, algunos de ellos ya están prácticamente en bonos basura, algunas comunidades. Como es el de esta comunidad, concretamente de Cataluña, que está ya en bono basura. Entonces, con esto quiero decir que evidentemente que sí es un problema. Es un problema y un problema que mientras que no se enfrente... Por lo tanto, esas reformas que anuncia Rajoy deberían ir por las autonomías. Unas reformas estructurales que no tienen que atentar contra el sistema de descentralización, pero sí contra este sistema de descentralización que nos hemos dado. Yo soy partidario de un sistema de descentralización, pero no este sistema. Es que no tenemos un sistema de descentralización. Yo creo que tenemos un sistema autonómico que está testado, que ha funcionado, que funciona en Europa, que ha funcionado en Estados Unidos, que es el más próximo, el municipio. Ya ese que es el más próximo al administrado, donde realmente el administrado se ve reflejado. A ese hay que apoyarle. A ese es donde hay que poner, igual que decía antes, a las pymes, ahí es donde hay que poner el dinero. Lo siento, pero plantear uno de los problemas que tenemos en toda España es la sobredimensión de municipios. O sea, muchísimas competencias que se podrían hacer de forma mancomunada no se hacen. Pero esto no hay que tocarlo, ¿no? O sea, el problema son las autonomías, pero los municipios no. O sea, por favor, un poco de seriedad. Si hablamos realmente de cuáles son los gastos, vamos a verlo. El tema de la deuda autonómica, a ver, es muy fácil traspasar
competencias de asistencia y no traspasar dinero para pagar esas competencias, es decir, ¡ay, tienes una deuda! A ver, si se traspasan transferencias, se traspasa también el dinero para cubrirlo. Si eso no se hace, evidentemente se entra en un problema de deuda. El problema de las autonomías es ese. Y se han hecho las cosas mal durante muchísimo tiempo. Y hay que replantearlo, seguramente, pero no en la línea de centralización que plantea esto, que es una línea ideológica que no tiene nada que ver con el problema económico. Ya que aquí tenemos que aguantar de todo el nacionalismo catalán. Pero mire, lo que no se puede venir es a decir lo que tú estás diciendo. No se puede venir. Yo no puedo decir lo que yo digo, tú sí puedes decir lo que tú dices. Cuando se traspasa una competencia será porque tú la pides. Y si tú la pides, tiene que ser capaz de gestionarla y de gestionar el dinero para pagarla. Pero y si no la puedes pagar, haz como los LAN alemanes. Por favor, haz como los LAN alemanes. Devuelve la competencia. Es lo que tienes que hacer. Pero es que insisto, el debate no es ese. El mayor favor que le podemos hacer ahora mismo al FMI y al Banco Central Europeo es hablar de estas tonterías. El problema no es ese. El problema no es la deuda. ¿Han leído los informes del Fondo Monetario Internacional no es la deuda y de la Comisión Económica Europea? Insisto, el problema no es la deuda pública, es la deuda privada que están intentando hacer pasar por pública. Pero que la deuda privada de los bancos son 35.000 millones y estamos hablando de una deuda de 1.000 y pico millones. Cuando nos libremos de la deuda privada, podemos empezar a ver qué mecanismos podemos construir para librarnos de la deuda pública de la que también tendríamos que librarnos. Pero el problema ahora mismo es que nos están colando la deuda privada de los bancos para que le paguen nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Por favor, basta, ya está. Hasta aquí hemos llegado con 2 llamadas, cierro este tema. José María de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Vamos a ver, yo quisiera hacerles una pequeña reflexión, llamo desde Madrid, a todos los contertulios. Vamos a ver, sobre el tema de quién se ha equivocado en la medicina del PP y del PSOE, yo puedo decir que el día 27, mi interpretación es la siguiente: el día 27 de este mes, ante las nuevas disposiciones que se van a tomar, o medidas, yo creo que ya está... El paciente es un cadáver, quiero decir que se va a intentar anestesiar de alguna manera. Ha sido un cadáver que ha tenido su oportunidad y su grito este enfermo, por ejemplo, en el 11M. En el 11M fue el momento idóneo para poder haber saltado de la cama del hospital y haber dicho: señores, estoy muy enfermo, tengo que curarme urgentemente, que es lo que se estaba haciendo, pero se le anestesió también. Por lo tanto, todo lo que se está hablando en estas tertulias y en las siguientes hasta el día 27, pues yo desde que soy espectador, desde ustedes, pues no me incitan a hacer ninguna acción. Estoy completamente anestesiado, abierto en canal frente a las nuevas disposiciones que hagan el día 27, ante lo que me caiga. Yo ya no sé qué hacer, no puedo hacer nada. Estoy a la espera de lo que quieran hacer conmigo. Nada más. Muchas gracias. Está sedado. Gracias por su reflexión que nos llega en imágenes. Muchas gracias. Ángel de Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Pues sí, quería hablar sobre el problema económico de España. Y tengo que decirles, yo ahora tengo 57 años y fui alcalde con 27 de mi pueblo. Ya en aquellos tiempos, más concretamente por el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español. Ya planteé yo en aquel momento que si vamos a un sistema autonómico, es cuestión doméstica, por gasto, ya planteé el que desaparecieran las diputaciones provinciales. Claro. Yo me tuve que salir del partido porque a mí me sorprendió la socialdemocracia alemana, porque estuve trabajando en Alemania. Estoy muy de acuerdo con las opiniones que dice este señor que ha estado en Alemania sobre los Länder. Hay que informarse más cuando se va a televisión a hablar de una cosa. Y en Alemania, por ejemplo, hay una sola policía para toda la nación. Eso para empezar. Y después podemos seguir con otras cosas más. Pero vamos, ¿cuál es mi sorpresa con que aquí en Aragón, y yo me siento muy aragonés, no solamente no han desaparecido las diputaciones provinciales, sino que además han creado otra institución más, que son las comarcas. Y esto ya llega un momento en que es insostenible. Pues Ángel, gracias por su participación también y ahí lo dejamos. Dedicaremos un programa a uno de nuestros temas para hablar
de las comunidades autónomas, de las administraciones locales. Lo haremos en breve.